What's up, everyone? Les habla Narciso Cruz, el abogado de temas de inmigración, aquí con la portavoz Laura Tamayo. Laura, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar hoy en día? Hola, muy bien, muy contenta de estar en este espacio y como siempre venimos con muchas noticias que están ocurriendo en los Estados Unidos en temas migratorios. Vamos a estar hablando de que ICE expande el uso de grilletes con GPS a casi todos los inmigrantes en su programa ATD. Les vamos a contar de qué se trata esto. También vamos a estar hablando de que CBP lanza advertencia a portadores de Green Card de no llevarla, puede costarles muy caro. También vamos a estar hablando de una investigación que revela que inmigrantes indocumentados murieron un 91% más durante la pandemia. También hablaremos de que ICE denuncia ofensiva total contra empresas que contratan a indocumentados y vamos a hablar de redadas que se concentran en barrios latinos del sur de California y vamos a hablar del impacto que está teniendo esto en nuestra región y también estaremos hablando de que el USCIS actualiza formularios clave y políticas para obtener la ciudadanía, cosas que muchos no saben y que deberían tener en cuenta si están pensando obtener o aplicar para la ciudadanía, así que venimos con toda esta información. Listo, Laura, hay que arrancar. Así es, abogado Narciso, y vamos a empezar con lo primero que tiene que ver con ICE y es que ha ordenado colocar grilletes que tengan GPS a casi todos los inmigrantes inscritos en su programa de alternativas a la detención, que se conoce como ATD, lo que representa una expansión masiva de la vigilancia migratoria. Aunque antes solo 24,000 de los 183,000 participantes usaban estos dispositivos, ahora se busca imponerlo a la mayoría de los casos, incluyendo personas incluso que no tienen un historial criminal. La medida ha sido criticada por su impacto psicológico, la estigmatización que genera y su vínculo con intereses económicos de empresas privadas como el grupo GO. Abogados y defensores temen que esta política convierta los hogares de inmigrantes en cárceles digitales y agrava la presión sobre comunidades vulnerables. Bueno, abogado Narciso, ¿cómo afecta el uso de estos grilletes con el GPS, con un track que permita saber la locación de estas personas en el tobillo, en la vida diaria de los inmigrantes que tienen que portar esto? ¿Y cuáles son los desafíos emocionales y físicos que enfrenta estas personas al usar estos grilletes? Bueno, Laura, ¿te imaginas estar en un evento social? Quizás estás en la iglesia o si no, en una reunión con tus familiares o amistades y ellos ven un grillete en tu tobillo. Piensan cosas inmediatamente. Esta persona, ¿qué sucede aquí? ¿Cometió un crimen? ¿Está bajo vigilancia de la policía? ¿Quién es esta persona? Yo pensé que era una persona humilde, una persona decente, pero ahora parece que esta persona, quién sabe quién es. Es un tema muy, muy feo psicológicamente. Empieza a tener el inmigrante pues un tipo de conocimiento que ellos están vigilados y si acaso ellos quieren ir a un evento social no pueden usar cierta ropa, no pueden andar en público y quizás tienen que cuidar ese grillete porque si ese grillete la batería se baja o quizás se moja el grillete van a tener problemas. Igual este tema de usar el grillete puede pues al fin del día afectar la salud del inmigrante por el hecho que pueden tener dolor en el tobillo o pueden tener pues una causa de pues algo de herida en el tobillo. Es algo terrible. Yo en mi carrera como abogado ya casi 15 años he vivido la experiencia de ver a mucha gente con este tipo de grillete. Nada más que en estos momentos ahora estamos viendo que la política está anunciando que todo inmigrante que va a estar en proceso de corte de inmigración, proceso de deportación, ahora va a tener que usar ese grillete. Es algo terrible, es algo que honestamente no debe de suceder. Y ya sabes, Laura, todo esto es negocio. Todo es negocio. ¿Por qué? Porque la compañía que está dando estos grilletes es la misma compañía que tiene centros de detenciones abiertos. Entonces, obviamente ya vimos que el Big Beautiful Bill pasó, la ley que ahora le está dando mucho dinero a la administración, a la agencia de ICE. Y parte de este dinero es temas de tecnología y obviamente ya que se dio dinero para temas de tecnología, aquí vienen estas compañías que quieren poner grilletes. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero cada día que una persona tiene que usar sus grilletes. Ganan ese dinero porque el gobierno les está pagando. Bueno, lamentable esto que se ha vuelto un negocio. Bueno, siempre ha sido un negocio el tema de estos centros de detención y estos grilletes, pero abogado Narciso, la nueva política también incluye algunas excepciones. Por ejemplo, para mujeres en embarazo se dice que ellas deberán usar estos monitores o estos grilletes en la muñeca
en lugar del tobillo. ¿Por qué esto es significativo y cómo refleja el enfoque más amplio en las prácticas de monitoreo por parte de ICE? Bueno, mucha gente piensa que esto quizás es una excepción, que ahora pueden usarlo pues en la mano en vez de tenerlo en el tobillo. Nada es excepción. La excepción sería que no tenga que usar este grillete y lo pueda hacer quizás a través de un teléfono, porque muchas de las veces y anteriormente era vigilar a la gente que estaba en corte de inmigración a través de una aplicación de teléfono. Era algo muy fácil, algo que realmente no tenía un impacto en la vida del inmigrante. Pero aquí estamos viendo que este tema pues es algo terrible para nuestra comunidad, la comunidad de inmigrante. Obviamente mucha gente me ha hablado de este grillete y ha tratado de eliminar el grillete. Muchas de las veces la gente que tiene que usar el grillete tiene un historial de muchos años en este país. Tiene quizás documentación que tienen el mismo domicilio, el acuerdo de la habitación está bajo su nombre, las facturas de servicio público se lo presentan a la agencia de ICE, también presentan su pasaporte. Anteriormente era eso suficiente para quitar el grillete, pero ahora en estos momentos parece que no va a haber tantas excepciones para una persona, no importa cuántos años han vivido aquí en este país. Bueno, y para las personas que se están conectando ahora y no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y allí en pantalla aparece el número donde ustedes se pueden comunicar para agendar una consulta, ya sea en persona en alguna de las oficinas del sur de California, en San Diego o en San Marcos. Y en caso de que usted no se encuentre en el área, no se preocupe, que tiene la posibilidad de acceder al servicio de asesoría legal por teléfono o por videollamada. Simplemente llaman a ese número que aparece allí, que es el 877-619-8472. Es muy sencillo, allí les dan la información de cómo pueden agendar su consulta y pues puedan tener información directa para que analicen su caso y determinar si ustedes tienen por allí algo que los pueda calificar para un beneficio migratorio. Vamos ahorita a hablar de otra noticia y esta tiene que ver con que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocido en inglés por sus siglas como CBP, ha emitido una advertencia a los residentes permanentes legales. Y óigase, porque esto es muy importante para la gente que tiene Green Card. Lo que ha emitido es un comunicado donde les recuerda que deben llevar consigo, o sea, deben cargar la prueba de su estatus migratorio. Dicen que de no hacerlo puede resultar en un delito menor y multas, según lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta advertencia cobra relevancia en medio del endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Trump, que ha ordenado la deportación masiva de inmigrantes. Incluso personas con documentos válidos han sido detenidas durante redadas. Además, el USCIS ha impuesto nuevas tarifas de $1,050 para ciertos formularios que antes eran gratuitos y si se tramitaban en corte migratoria. Ahorita está aumentando entonces la carga económica para quienes buscan regularizar su estatus. Abogado Narciso, ¿cómo ha afectado la postura de la administración actual sobre la aplicación de las leyes migratorias a los portadores de Green Card y por qué es significativa esta advertencia por parte del CBP de que deben cargar su documento en todo momento? Esto es algo terrible y te voy a decir qué es este anuncio. Recuérdate que eres inmigrante y eres alguien que tiene el privilegio de estar aquí. Es lo que dice este anuncio. Aunque ya seas residente, agarrases el premio que todo inmigrante quiere, has vivido aquí por décadas, todavía eres alguien que puede perder todo. Es lo que dice el anuncio, pero sí es verdad. Un inmigrante que está aquí adentro de los Estados Unidos, la ley requiere que, número uno, cargue su green card a todo momento o puede sufrir un tipo de delito menor, un misdemeanor. Eso sí es verdad. También el inmigrante que está viviendo aquí en los Estados Unidos tiene que darle a inmigración su dirección actualizada. Si cambia de dirección, no importa que es residente permanente, lo tiene que hacer. Pero esto es algo que inmigración ahora te está recordando que lo debes hacer si eres residente, un green card holder. ¿Por qué te está recordando? Porque están haciendo mucho más estricto las leyes y la manera que lo están implementando. Están dando un anuncio a todo residente que es obviamente un privilegio. Tu país, los Estados Unidos, realmente no es tu país. Estás aquí como alguien que quizás puede perder todo, la green card. Eso es el mensaje que está dando el gobierno. ¿Por qué? Porque anteriormente el gobierno trataba a los residentes como gente que tenía residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Bueno, abogado Narciso, y la otra pregunta es,
¿Qué pasos pueden tomar las personas que tienen su Green Card para asegurarse de cumplir siempre con la ley y evitar problemas legales relacionados con su estatus migratorio o poner en riesgo su estatus migratorio? Número uno, es obvio, cargar la Green Card a todo momento. Deben de cargar esa Green Card a todo momento. Número dos, fíjense que esa Green Card no se expire, porque si expira, técnicamente no estás al punto de la ley. Y número tres, cuidarse bastante cuando viajen al extranjero. Ya sabemos que a partir del julio año 2025, inmigración actualmente está cuidando bastante acerca de la gente que entra con la residencia para que ellos puedan investigar si el inmigrante se ha quedado más de 180 días afuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren quitar la residencia a la persona que ha violado los términos de su Green Card. Y uno de esos temas es quedarse afuera en el extranjero más del tiempo adecuado, más del tiempo que da permiso el gobierno. Ahora, muchas de las veces en la aduana estamos viendo que gente es siendo presionado para renunciar su Green Card firmando un documento en frente de un oficial de inmigración. No lo hagan. Esos son los consejos que debe de tener la persona que tiene la Green Card, pero mucho más importante es tratar de ver si califican para la ciudadanía en estos momentos. No importa que quizás el inglés sea algo que piensan que no lo pueden dominar, porque muchas de las veces podemos estudiar. Yo siempre creo que es posible hacer todo en esta vida. Yo soy inmigrante, vine aquí a la edad de 2 años. Mis padres son inmigrantes, crecimos muy humildes, pero tuvimos la ambición y tuvimos también sueños muy grandes. Y esos sueños eran para hacerse legal en este país, residencia, ciudadanía, inmigrar a nuestra familia y sobresalir. Y todo es posible aquí en este país. Mis padres no pensaban que sus hijos quizás en un futuro puedan ser abogados o tener un tipo de estudio, pero eso fue algo que anteriormente no pensaban que era posible. Cambiaron la mente. Todo es posible en este mundo. El inmigrante que ha vivido aquí por varios años y piensa que no hay un tipo de alivio, sí puede triunfar en este país. Este país puede ser su país y hay maneras, muchas maneras que el inmigrante puede obtener sus papeles. Bueno, ahorita vamos con la siguiente información y es algo muy triste y muy lamentable y tiene que ver con una nueva investigación en California que reveló que los inmigrantes potencialmente indocumentados sufrieron un 55% más de las muertes durante la pandemia en comparación con un 22% de inmigrantes con documentos y 12% entre ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Los trabajadores esenciales latinos sin documentos fueron los más afectados con un alarmante 91% de aumento en las muertes y el estudio muestra cómo el estatus migratorio impacta directamente en la salud pública, exponiendo a los inmigrantes sin a un mayor riesgo por falta de acceso a atención médica, beneficios laborales y por el estrés crónico que debilita el sistema inmunológico. Abogado Narciso, ¿por qué los trabajadores esenciales latinos, especialmente aquellos que no tenían documentos, fueron los más afectados durante la pandemia? ¿Y qué papel juega el estatus migratorio en todo esto? Bueno, te voy a decir la realidad, Laura. Los inmigrantes que trabajaron durante la pandemia fueron inmigrantes que trabajaron en restaurantes, limpieza, agricultura, en los trabajos que normalmente mucha gente no quiere hacer, pero trabajos esenciales. Trabajaron en estas industrias para que este gobierno, para que la sociedad, la economía pueda todavía seguir. Estas gentes no tuvieron el derecho de parar de trabajar, no tuvieron el derecho de tener quizás un tipo de rescate, no tuvieron un fondo monetario, no tuvieron un tipo de aseguranza de desempleo porque no cuentan con los papeles. Muchos de ellos trabajaban con otros nombres o quizás documentos que no eran de ellos o quizás obviamente trabajaban en efectivo. Muchos de ellos obviamente tenían el estrés muy grande en sus personas porque sabían que el trabajo era necesario, porque si no trabajan no van a poder comer, no van a poder salir, no van a poder sacar a sus familias adelante. Es algo que tenían que hacer y en este aspecto de tener la obligación de trabajar mientras había una pandemia era algo peligroso para el inmigrante. También el estrés, y ya sabes, Laura, que el estrés
puede tener a la persona que sufre este tema y viene la enfermedad cuando sucede el tema del estrés, la ansiedad. El inmigrante lamentablemente sufrió la pandemia mucho más fuerte que cualquier otra gente. Obviamente ha habido mucha controversia acerca del COVID, si es verdad o no es verdad. Amigos, sí fue verdad. Fue algo que afectó a mucha gente. Yo lamento diciendo que conocí muchos de mis clientes que murieron, sus familiares, sus conocidos murieron por la pandemia, por el COVID, porque no tuvieron el cuidado y la atención y obviamente la posibilidad de estar lejos de otras personas porque tuvieron que trabajar. Es algo terrible. Bueno, abogado Narciso, y esto pues lleva a un punto muy importante y es que ¿qué se puede hacer para mejorar el acceso de atención médica y a los programas de ayuda para los inmigrantes indocumentados, especialmente a la luz de los hallazgos que refleja este estudio? Debe del gobierno reconocer la importancia de los inmigrantes en los trabajos que gente no quiere hacer, los trabajos que son necesarios. Igual debe de seguir quizás lo que está haciendo estados como California, que abrió el medical para inmigrantes, pero ya sabemos con el tema del gobierno federal le quiere quitar fondos a cualquier estado que está dando beneficios, recursos a la comunidad inmigrante. Esto es algo terrible, pero igual debemos de considerar al inmigrante tener fondos de emergencia para ellos porque al fin del día son parte de nuestra comunidad, apoyan a la economía de este país y son demasiadamente necesarios para que todos nosotros podamos vivir, tener comida en la mesa y obviamente tener lo que nosotros queremos, beneficios que queremos en nuestra sociedad. Abogado Narciso, ¿y cómo pueden ajustarse las políticas migratorias para garantizar que los inmigrantes indocumentados estén mejor protegidos en futuras emergencias de salud pública? Te voy a decir honestamente, Laura, todo tiene que ver con reforma migratoria, pero durante este clima político, no sé si eso va a suceder, una reforma migratoria que va a beneficiar al inmigrante, pero inmigrantes, no se desesperen, no pierdan la esperanza, porque todavía hay leyes actualmente, hoy en día, que puede ayudar al inmigrante. Estoy hablando de leyes que pueden ayudar al inmigrante relacionado al tema de su experiencia con el empleo. Ya sabes, Laura, muchas de las veces el inmigrante no recibe el pago adecuado, no recibe su pago, quizás no recibe el pago correctamente o quizás el gerente, el dueño de la compañía le niega el pago justificado, el pago que el inmigrante merece. El inmigrante algunas veces debe de trabajar o lo hacen trabajar exageradamente, hace el trabajo de 2 o 3 personas. Muchas de las veces recibe amenazas, recibe manipulación para que siga trabajando en ciertas industrias. Hay discriminación en el empleo, hay abuso laboral. Esto es la vida del inmigrante. Trabaja en industrias como limpieza, restaurantes, hoteles, construcción, fincas y granjas. Y muchas de las veces el tipo de abuso laboral que recibe el inmigrante puede ser la solución para agarrar un tipo de estatus legal a través de algo que se llama la visa T. Yo siempre voy a hablar de la visa T. ¿Por qué? Porque mucha gente que vive en este país puede calificar para ese beneficio por el abuso laboral que ha sufrido anteriormente. La visa T es un tipo de alivio humanitario. Una persona que ha tenido antecedentes de inmigración, deportaciones, agarradas, castigo por la línea o quizás que un juez de inmigración lo ordenó que salgan de este país, aún pueden calificar para la visa T. La visa T le puede dar al inmigrante un camino a la green card, la residencia, permisos de trabajo, protección legal. Ahora, estos casos se pueden construir aunque el inmigrante ya no trabaje en la compañía, aunque el inmigrante trabajó en efectivo, quizás trabajó con otro nombre, sí se pueden construir esos casos y el inmigrante puede tener éxito. Bueno, abogado, si ahorita vamos también con otra noticia que está generando miedo y nerviosismo entre la comunidad inmigrante y es que ICE ha anunciado una ofensiva tanto contra inmigrantes indocumentados
como contra las empresas que los contratan. El director interino Todd Lyons aseguró que actuará al 100% contra los empleadores que exploten a trabajadores sin papeles, aunque Trump pidió una pausa temporal en las redadas en sectores como la agricultura y la hotelería, no se ha implementado. Realmente, pues ICE continúa con los arrestos, incluso de personas sin antecedentes, y dice que perseguirá penalmente a los empleadores, culpando a Política Santuario como por los arrestos colaterales en estas comunidades. Abogado Narciso, ¿qué tipo de negocios están más en riesgo de enfrentar acciones de cumplimiento por parte de ICE bajo estas nuevas directrices que fueron publicadas recientemente? Bueno, Laura, te voy a decir que es casi que todo negocio, pero mucho más enfocado el tema de la agricultura, tema de hoteles. Ahora, te voy a decir algo muy importante. ¿Sabías que este anuncio se puso en un tema que quieren perseguir a las compañías que están explotando al inmigrante, que están agarrando inmigrantes para trabajar en sus negocios, en sus compañías sin papeles? Obviamente, la meta del gobierno es hacer dos cosas. Número uno, tratar de enforzar las leyes de inmigración y también tratar de eliminar los inmigrantes que son indocumentados aquí. Es siempre la agenda y la política del gobierno que actualmente está en poder. Pero número dos, mucho más importante, que la ley de inmigración también considera y tiene una prioridad de parar la explotación laboral. Siempre ha sido la política de este país de proteger a gente que ha sido explotado laboralmente. Siempre ha sido la política de proteger al inmigrante que fue víctima de trata de gente o si no tráfico humano. Y esto tiene que ver con el tema y la política y la meta de la visa T. La visa T siempre ha existido y es una ley que se hizo precisamente por esa razón, que el gobierno federal conoce que hay muchos inmigrantes que han sido explotados laboralmente, que trabajan en este país por compañías, negocios que maltratan al inmigrante laboralmente. Y aunque el gobierno actualmente esté anti-inmigrante, aún todavía existe esta política, aún todavía existen estas leyes que protegen a una persona para que no sea explotado laboralmente, que no sea víctima del tema de tráfico humano o trata de gente. Bueno, abogado Narciso, y si ICE continúa arrestando a personas sin importar si tienen antecedentes penales o no, ¿cómo pueden protegerse quienes enfrentan la deportación y cuáles son sus opciones? Lo mismo voy, Laura. Es demasiadamente importante que el inmigrante tenga un tipo de reconocimiento de las leyes que existen que pueden ayudarlos. Yo siempre he dicho que un inmigrante que ha vivido en este país quizás ha tenido una experiencia laboral que no sea tan positiva. Yo he tenido varias consultas con gente que ha tenido varios trabajos trabajando sin papeles, donde el negocio, el gerente, la compañía conoce muy bien que el inmigrante no cuenta con un estatus legal. Muchas de las veces el inmigrante que está aquí en este país tiene el pensamiento que la vida siempre va a ser difícil, que el trabajo siempre va a ser difícil. Y es normal teniendo estas experiencias, que esto no es abuso laboral, porque así no es la vida. La vida es difícil y eso sí es cierto. Yo empecé a trabajar a la edad de 13 años durante los veranos tiempo completo en restaurantes y fue difícil ese tipo de trabajo y no me quejo. Pero igual, esas experiencias que ha tenido el inmigrante pueden ser la solución, pueden ser la clave para obtener un estatus legal. Lo que le recomiendo a todo inmigrante es que haga un inventario de todas las experiencias laborales que ha tenido en los Estados Unidos. Desde el momento que llegó, ¿cuál fue el primer trabajo que recibió? Muchas de las veces el inmigrante que es recién llegado, que no domina el inglés, tiene el abuso más fuerte, porque la compañía, el negocio, el gerente conoce que el inmigrante no conoce tanto de sus derechos en este país, que es un pago justo. Y normalmente el inmigrante que apenas llega a los Estados Unidos está muy agradecido que le dieron trabajo y no se va a quejar, no va a alzar la voz. Pero esa experiencia laboral, aunque sucedió en el pasado, puede ser la razón que obtenga papeles. Bueno, abogado Narciso, ahorita vamos con esta otra información y es que un informe de la Chirla reveló que en las últimas semanas se han intensificado los operativos migratorios en vecindarios mayoritariamente latinos del área de Los Ángeles, especialmente en el Valle de San Fernando. Entre el 6 de junio y el 20 de julio se registraron al menos
471 redadas, muchas en zonas como Pacoima, North Hills y Downey. Chirla denunció que las acciones parecen estar guiadas por perfil racial, afectando a comunidades de color sin un blanco específico. El Consulado de México ha incrementado su apoyo legal ante estas detenciones. Abogado Narciso, el Consulado de México en Los Ángeles ha intensificado sus esfuerzos para poder brindar asistencia legal y visitar a los connacionales, a las personas de México que han sido detenidas. ¿Qué papel juegan los consulados al brindar apoyo a los inmigrantes durante estas redadas? Una persona de un país extranjero tiene la ayuda de un consulado, su propio país. Obviamente, si un extranjero es arrestado, detenido en un país extranjero, el consulado puede hablar y puede investigar las razones por qué este extranjero fue detenido en ese país. Obviamente estamos viendo que la persona, el ser humano, es tratado justificadamente y la detención no sea una detención injustificada. Y es precisamente porque los consulados tienen una relación especial con el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos. Muchas de las veces cuando alguien es detenido por inmigración, yo el consejo que le doy al familiar es que hablen con el consulado. ¿Por qué? Porque el consulado puede hacer una búsqueda de dónde está el inmigrante, cuál es el número de registro, el número que se llama el Alien Registration Number, es un número que le da inmigración a todo mundo que arresta. Un número de 9 digitales. Esa información que obtenga el consulado puede ser información muy importante para que un abogado pueda venir al rescate, a la defensa del inmigrante. El abogado ahora puede conocer, saber a dónde está el inmigrante preso, a dónde está detenido, porque el consulado sí va a contestar para ayudar al inmigrante. Muchas de las veces la recomendación que le doy a todo mundo es que agarre la información de su consulado. Si eres el país de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, ten el número de teléfono del consulado y también los detalles de la persona, fecha de nacimiento, el nombre completo, los 2 apellidos y también a dónde y cuándo fue arrestado, porque el consulado puede recibir las llamadas de familia y puede hacer esa investigación para que la familia pueda quizás obtener un abogado y que el abogado pueda tener esa información muy valorosa. Ahora vamos a hablar del anuncio que ha hecho el USCIS y es que se actualizaron varios formularios que son clave en este año, en el 2025, incluyendo el formulario N400 y el N648 y cambió su manual de políticas para reforzar la verificación médica en casos de discapacidad. No usar las versiones correctas o no seguir las nuevas reglas puede causar rechazo inmediato de la solicitud de la ciudadanía. Abogado Narciso, ¿cómo entonces ha cambiado la política del USCIS sobre excepciones médicas, especialmente en relación con el formulario N648 para las solicitudes o para solicitantes con discapacidades? Ahora es mucho más estricto. El inmigrante que no domina el inglés, no puede escribir, no puede leer, ahora quizás no va a tener esa excepción, la excepción médica. ¿Por qué? Porque la ley se va a ir a lo que era anteriormente en el año 2022, donde era pues estricto, pero en esta manera parece que lo van a ver, lo van a estudiar mucho más estricto. Normalmente la persona que pide una excepción médica por el hecho que no puede dominar el idioma del inglés, leer, escribir, ahora tiene que pedir esa excepción con un doctor que quizás ha tenido el cuidado del inmigrante por varios años, el doctor primario, el doctor que conoce la vida y la salud del inmigrante para poder ganar esa excepción. Está siendo mucho más difícil para agarrar la excepción, amigos. No digo que es algo completamente imposible, nada más que va a ser más estricto. Bueno, y en estos casos que se vuelve todo pues más estricto, ¿qué pueden hacer los inmigrantes para prepararse para el proceso de naturalización? Pues en este caso obtener la ciudadanía y evitar errores comunes que provoca el rechazo de esta solicitud. Esto es algo muy importante de saber. Rellenar los papeles no es el trabajo de un abogado. El trabajo de rellenar los papeles normalmente es algo fácil que quizás tu tío, tu hijo, tu hermano puede hacer que domina el inglés. El trabajo de un abogado es proteger a la persona, proteger sus derechos y mucho más importante que las respuestas, que este caso no tenga consecuencias contra el inmigrante. El inmigrante que ha tenido muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos, que tiene su residencia y ahora quiere aplicar para la ciudadanía, debe de consultar con un abogado
para tratar de agarrar representación legal, precisamente por el hecho que la representación legal no se trata de rellenar este papeleo y ver si acaso todo está correcto. Como digo, cualquier persona puede hacer eso, pero la representación y el valor de un abogado tiene que ver con proteger los derechos de la persona, que metiendo este caso no abra la caja de Pandora para que tenga consecuencias el inmigrante, y mucho más importante, que el inmigrante sea tratado justo en frente del servicio de inmigración, porque el inmigrante muchas de las veces cuando quiere aplicar para la ciudadanía, inmigración tiene el tono de ver cómo puede descalificar al inmigrante para este beneficio. Por eso es muy importante hablar con una persona que tenga experiencia con casos de inmigración, un abogado de inmigración que tenga pues una reputación llevando este tipo de casos de ciudadanía, también los diferentes casos que hemos mencionado aquí en este espacio, y por eso siempre los invitamos a que se comuniquen con la oficina con el número que aparece ahí en pantalla, que es el 877-619-8472. Es muy sencillo para que ustedes allí llamen a ese número y agenden una consulta, ya sea en persona o por videollamada o por teléfono, como ustedes prefieran, que la distancia no sea una excusa para que ustedes no accedan a los servicios de asesoría legal por parte del equipo de The Cruz Law Office. Y abogado Narciso, pues ya hemos llegado al final de esta transmisión, de este informe especial sobre noticias de inmigración que han ocurrido en los últimos días. Listo, Laura, con eso nos vamos a despedir y le decimos a la gente que nos vemos la próxima semana. Yo estoy haciendo lives los martes y jueves a las 11:30 de la mañana, tiempo pacífico, y entonces, amigos, me pueden ver en esos lives, y también obviamente pueden consultar con nuestra oficina legal. Siempre estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad. Y con eso, Laura, nos despedimos. Cuídense, bye. Yo soy el abogado Narciso Cruz y te quiero agradecer por tener tu consulta hoy en día. Nuestro equipo cuenta con varios años de experiencia. Te puedo decir que hoy en día vamos a tratar de encontrar una solución para tu tema de inmigración. El tema de inmigración es demasiadamente importante. Te quiero decir que yo soy un inmigrante y la mayoría de gente que trabaja en esta oficina también son inmigrantes, tienen familia inmigrantes o han tenido experiencia con el sistema de inmigración. Yo personalmente era residente permanente y después me hice ciudadano americano. Nací en el país de México. Mi familia me trajo a los Estados Unidos cuando tenía 2 años de edad. Mis padres eran muy humildes. Crecí en el sur centro de Los Ángeles, donde mi papá tenía un trabajo como jardinero y después trabajando en una cocina. Él trabajaba como unas 50-60 horas a la semana y mi mamá se encargaba de cuidarnos a mí y a mis hermanitos. Y éramos bastante traviesos. Crecimos en un apartamento de una recámara y un baño. Éramos 6 y después 8 en total. Y cuando estábamos pequeños, mi mamá me hablaba de los sueños que ella tenía. El sueño de algún día ver sus hijos desarrollarse en este país, ser doctores, ingenieros, abogados, crear familias y tener oportunidad en los Estados Unidos. Mis padres veían los Estados Unidos como la tierra de oportunidad. Oportunidades que no existían en el país mexicano. Mis padres tenían metas que sus hijos podían alcanzar esas oportunidades. Mis padres conocían el valor de inmigrar a los Estados Unidos, tener la residencia y eventualmente la ciudadanía, y darle ese regalo al resto de su familia, a mis tíos, a los padres de ellos y también a nosotros, sus hijos. Un estatus legal abrió muchas oportunidades para nosotros. Mi papá se hizo residente después de vivir en los Estados Unidos por unos 20 años. Durante ese tiempo, él no tenía la capacidad de ver a su mamá, mi abuelita, porque no podía dejar los Estados Unidos. Tenía que quedarse adentro de este país porque no contaba con un estatus legal. Por el momento que se hizo residente, él me contaba acerca del día que regresó a Oaxaca y abrazó a su mamá. Y eso fue uno de los días más felices de toda su vida, por el hecho que la familia es lo más importante del mundo. Y despegarse de su familia, de su mamá, por más de 20 años, era algo que tenía un peso muy grande en su corazón. Pero él tuvo la oportunidad de ver a su mamá, la oportunidad de regresar a los Estados Unidos, una oportunidad que muchos inmigrantes también pueden tener. Él sabía que una inversión del tema de inmigración era lo más alto y lo más grande que una persona puede hacer. Tener la habilidad de vivir en los Estados Unidos tranquilamente, viajar al extranjero, ver
perder sus padres y después regresar aquí a los Estados Unidos con su familia era algo que él no sabía qué tan valoroso era. Tener la oportunidad de buscar un mejor trabajo, ya que contaba con un permiso que le daban la habilidad de trabajar legalmente y un seguro social. La habilidad de manejar tranquilamente en el sur de California sin tener temor que inmigración lo pueda parar, detener y separarlos de su familia. El sueño de hacer su propio negocio, abrir un restaurante en Los Ángeles, California, comprar una casa, desarrollarse espiritualmente su religión y hacer viajes misioneros a Oaxaca y regresar para poder apoyar a su iglesia, ver a sus hijos crecer y viendo que ellos puedan alcanzar las oportunidades que él no pudo tener en país mexicano. Así es, amigos, cuando yo estaba pequeño, mi mamá me contaba que sus hijos iban a ser doctores, ingenieros, abogados, profesionales, o si no, tener cualquier carrera donde ellos estaban contentos y existía oportunidad. El sueño americano es algo que mis padres me dieron a mí. Yo, como hijo de inmigrantes y también un inmigrante, sabía el valor de una educación y el valor de las oportunidades que este país tiene para gente que puede soñar muy grande y para gente que sabía el valor de un estatus migratorio. Una inversión que realmente cambia vidas económicamente, espiritualmente y emocionalmente. El día que mi papá abrazó a su mamá, que no ha visto en unos 20 años, mi papá me contaba de las lágrimas que salían de los ojos de su mamá cuando le dio el abrazo más grande de todo el mundo después de no verla por 20 años. Mi mamá me contaba del día que se hizo ciudadana y luchó muy fuerte para la ciudadanía porque el examen se le hizo muy difícil y el inglés no era su primer lenguaje. Y también el gran abrazo que le dio a su mamá y a su papá cuando ellos vinieron al aeropuerto de Los Ángeles y entraron a los Estados Unidos como residentes permanentes porque ella los pudo inmigrar. La familia es lo más importante de todo el mundo y yo tengo el placer y el honor de cambiar vidas, apoyar a los inmigrantes, defender el pueblo inmigrante y pelear para tu sueño americano.